Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Pérez de El Camino Dev. En esta ocasión vamos a hablar de una pregunta que es muy común para aquellos que están iniciando en el mundo de C#. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar un tipo de dato decimal, un tipo de dato double y un tipo de dato float? ¿Será que funcionan para lo mismo? Y si es así, ¿por qué existen tres tipos de datos diferentes? Bueno, esta y otras preguntas serán respondidas a lo largo de este video. Y antes de que analicemos este tema en profundidad, te invito a mi curso Aprende C# de cero a experto, el cual incluye más de 21 horas de contenido para que te vuelvas un experto en C#. Por tiempo limitado en tu primer compra, obtendrás el 50% de descuento sobre el carrito de compras. Bien, vamos a hablar sobre el tema de cuál es la diferencia entre estos tipos de datos que se manejan tanto en C# como en otros lenguajes de programación. Y para entender realmente cuál es la diferencia entre estos tipos de datos, debemos de manejar algunos conceptos básicos. El primero de ellos es este tema de precisión. La precisión se refiere a la cercanía entre dos o más medidas. Por ejemplo, si mides algo 5 veces y obtienes exactamente 6.32, por poner un ejemplo, en cada una de las mediciones que hagas, entonces dicha medición es muy precisa. El segundo término es exactitud, y ese término se refiere a la cercanía de un valor a un estándar o a un valor conocido. Por ejemplo, si mides algo y encuentras que tiene 1 metro de largo, pero el valor conocido para el objeto es de 5 metros, entonces la medida no es muy exacta. Y por último, el término de precisión aritmética, y esto se refiere al número de dígitos utilizados para representar un número. Por ejemplo, el número 6.34 es menos preciso aritméticamente que el número 6.3423342. Y con estos términos en mente, nosotros necesitamos realmente sistemas exactos. Esto se refiere a que no podemos tener lo que es una multiplicación de 6 por 8 que nos dé 25, sino que nosotros queremos que siempre que hagamos una multiplicación de 6 por 8 sea igual a 48, el cual sabemos que es el resultado correcto. Sin embargo, con esto existe lo que es un pero. Y el pero es que entre más precisión tengamos en nuestros sistemas, vamos a tener un menor rendimiento. Y al contrario, cuanto menos precisión tengamos, vamos a tener un mayor rendimiento. Y vamos a pasar a Visual Studio para ver realmente a qué se refiere todo esto. Ok, aquí tengo Visual Studio abierto y tengo lo que es la invocación a un método que se llama Double Addition. Vamos a ver a qué se refiere este método. Tenemos aquí este método y este es un ejemplo bastante interesante que lo puedes replicar fácilmente. Fíjate que tenemos aquí lo que son tres diferentes variables. La primera variable, que se llama x, es igual a 0.1. Las tres variables son un tipo de dato doble, recuerda bien eso. Tenemos en segundo lugar lo que es una segunda variable que se llama result, que es igual a la multiplicación de la variable x, que es igual a 0.1 por 10. Y tenemos una tercera variable que se llama result2, que es igual a la suma de x 10 veces. Nosotros podemos concluir entonces que el resultado de esta primera operación va a ser el mismo resultado de esta segunda operación, ya que realmente se está haciendo la misma operación viéndolo matemáticamente. Tenemos aquí lo que es un console.writeLine en el cual vamos a desplegar el valor de la variable result y el valor de la variable result2. ¿Qué crees que es lo que se desplegará como parte de la consola? Bueno, vamos a verlo. Iniciamos la aplicación. Y este es el resultado de la consola. Fíjate que como primer resultado, es decir, el valor de la primera variable, que la primera variable es result, tenemos un valor 1. Y como resultado de la segunda operación, tenemos lo que es el valor .9999, etc. Esto resulta en verdad curioso, pero déjame decirte que tiene una explicación. En la mayoría de los sistemas, un número como 0.1 no puede ser representado exactamente utilizando bases binarias,
Siempre va a existir algún tipo de error en la precisión aritmética cuando utilicemos este tipo de números. Se dice que el error de precisión aritmético no es muy notorio cuando se hacen operaciones matemáticas. Sin embargo, mientras más operaciones se realicen, más notorio va a ser este error. La causa de que veamos dos números diferentes en la consola es porque en la primera asignación, esta que tenemos aquí de 10 por x, solamente ejecutamos una única operación, mientras que en la segunda, que es esta que tenemos aquí, realizamos en realidad 10 operaciones. Y esto va acumulando el error en cada una de las operaciones, y es por ello que tenemos esta diferencia entre los resultados, aunque se trate de la misma operación aritmética. Vamos a parar esta aplicación y voy a proceder a comentar lo que es la llamada a double addition y voy a descomentar la llamada a este par de métodos que tengo aquí. Voy a comprimir lo que es esta región de demo 1, voy a expander demo 2. Y este par de métodos lo que van a hacer es una serie de operaciones que tenemos aquí. Y básicamente lo que queremos lograr es poder medir la cantidad de tiempo en tics de reloj que se tarda cada una de estas operaciones. Rápidamente te explico. Tenemos lo que es en mi primer método, lo que es una variable de tipo doble. Y se lleva a cabo lo que es el cálculo de diferentes operaciones. Tenemos lo que es nuestro stopwatch. Y finalmente vamos a desplegar cuánto tiempo se tardó lo que es la ejecución de esta serie de operaciones. Y vamos a desplegar el resultado de las operaciones. Tenemos un segundo método que se llama decimal test, donde llevamos a cabo las mismas operaciones. Son las mismas que tenemos aquí. La diferencia es que en esta ocasión estamos utilizando lo que es un tipo de dato decimal. ¿Qué crees que pase cuando ejecutemos la aplicación? Bueno, vamos a verlo. Iniciemos la aplicación. Aquí tenemos la consola. Fíjate que casi de inmediato se desplegó lo que es este valor de doble y se tardó un poco más en desplegar lo que son los valores de este decimal o los cálculos donde utilizamos lo que es un tipo de dato decimal. Y aquí lo interesante a examinar son los tiempos que se tardó cada método en ejecutar la serie de operaciones. Como parte de nuestro tipo de dato doble, podemos ver que se tardó alrededor de 3 millones de tics de reloj. Y en el caso de la segunda función, cuando utilizamos tipos de datos decimal, vemos que se tardó alrededor de 33 millones de tics de reloj. Casi 10 veces más de tiempo de lo que se llevó el tipo de dato doble. Sin embargo, podemos apreciar que el valor del resultado del tipo de dato doble no es tan exacto como el tipo de dato decimal. Y tal vez te preguntes, ¿por qué está pasando esto? Bueno, por una sencilla razón. El tipo de dato doble utiliza una base 2, mientras que un tipo de dato decimal utiliza una base 10. Una base 2 es mucho más rápido de calcular para una computadora. Podemos concluir entonces que el tipo de dato doble debe utilizarse para cuestiones de rendimiento, mientras que el tipo de dato decimal para precisión. Si utilizas un tipo de dato doble, debes estar consciente que tendrás una pérdida de precisión, pero ganarás velocidad, mientras que con un decimal ganarás precisión, pero perderás rendimiento. Es por ello que el tipo decimal es tan utilizado para cuestiones de cálculos de dinero. Por último, tal vez te preguntes, ¿y qué hay del tipo de dato float o flotante? Bueno, este tipo de dato es muy parecido al tipo de dato doble. Por lo tal, si haces el cambio para hacer pruebas con este tipo de dato en lugar del tipo de dato doble, vas a encontrar unos resultados muy similares a los que hemos visto en el video. Como parte de la descripción de este video, te voy a dejar lo que es un enlace al sitio web donde vas a poder encontrar todo el contenido de este video y asimismo el código fuente que he utilizado para realizar las diferentes pruebas de este video, con la finalidad de que puedas tomar dicho código y hacer tus propias pruebas. Y algo muy interesante que podrías hacer, por ejemplo, es intercambiar los diferentes tipos de datos en las diferentes operaciones para ver cómo se comporta la ejecución con cada uno de ellos, midiendo los diferentes tiempos de ejecución en las operaciones. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Si quieres saber más tips acerca de C# y el desarrollo de software en general, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y dar clic en la campana para que recibas notificaciones cuando un nuevo video del canal sea lanzado. Nos vemos en el siguiente video.